Se ha aplicado. Y muchos se consideran de izquierda todavía y ni siquiera han leído Mariátegui, por ejemplo. Mariátegui hace crítica al modelo liberal. En ningún texto de Mariátegui vas a encontrar neoliberalismo, porque no es de su época. Mariátegui hace crítica al liberalismo de Adam Smith y de David Ricardo, que ha sido aplicado en los Estados Unidos hasta antes de 1929, y no vengan a engañar al pueblo de que nunca se dio. El liberalismo, con el fracaso de la Gran Depresión que vivió en los Estados Unidos y en Europa, nunca más se iba a utilizar, nunca más dijeron, nunca más vamos a utilizar el modelo estatista de 1930. Pero el modelo estatista también entró en crisis hasta antes de 1970 y llega el modelo neoliberal, ¿ya? El modelo neoliberal, o sea, es el retorno del liberalismo con más sofisticado, ¿ya? Entonces no vengan a engañar de que liberalismo nunca se ha dado. El liberalismo y el neoliberalismo en esencia es el mismo. Es como decir, el marxismo y el neomarxismo debería ser lo mismo, ¿ya? Entonces, ya, ahora debo decir, por ejemplo, de que el sistema capitalista ha caído, dice. Eso quiere decir que los sistemas capitalistas como Estados Unidos, Inglaterra, se han convertido en regímenes socialistas para decir que han caído. ¿Eso ha sucedido? Se han caído en sistemas socialistas, se han convertido Estados Unidos y Inglaterra para decir que han caído el sistema capitalista. Mucho cuidado, entra en crisis el sistema capitalista, pero que ha caído no. Los que se han caído son los sistemas socialistas, como la Unión Soviética, como la China, como Albania. Han caído, se han tenido que convertir en sistemas capitalistas. ¿Y por qué han caído? Por la crisis, ¿ya? Por la crisis. Entonces no digan, pero no vengan a engañar al pueblo que ha caído el sistema capitalista. Hay que hablar con propiedad, ¿ya? El sistema capitalista era en crisis, sí, pero sigue siendo capitalista. En cambio, el modelo socialista de la China, de la Unión Soviética, de Albania y todos los países han entrado en crisis porque no tenían la economía planificada, no ha resultado. ¿Saben por qué cayó? Y lo voy a repetir 50.000 veces. Los países socialistas, por ejemplo, ¿no? La Unión Soviética, China, han industrializado. Llegó a una industrialización, pero en el sector agrario era un fracaso. El colectivismo agrario no satisfacía la demanda interna de los países. Cayó por el sector agrario. Por ejemplo, en la China hubo la gran hambruna entre los años 1958 a 1961. Hubo la gran hambruna por culpa de Mao Zedong. ¿Por qué? Porque como hubo un fracaso en el sector agrario, porque sus políticas agrarias no daban resultado en la época de Mao, ¿qué hace Mao Zedong? En el año 1958 manda a matar gorriones, 1.000 millones de gorriones, extermina a los gorriones, pensando que los gorriones, dice que se comen 4.5 kilos por gorrión. Entonces si matamos 1.000 millones de gorriones, vamos a aumentar la producción y la productividad, y así salvamos el socialismo. Pues fue el resultado contraproducente. ¿Qué generó la matanza de gorriones? Plagas e insectos, porque los gorriones comían insectos y como no había quien, los insectos arrasaban con los cultivos y se murieron 45 millones de chinos de hambre por culpa de Mao Zedong. Eso no hablan los que defienden el socialismo, no hablan. Y igual la Unión Soviética tenía el problema agrario, todos han tenido el problema agrario. ¿Y qué ha pasado? Cuando hubo crisis en los regímenes socialistas, ¿qué pasó? Tuvieron que cambiar de sistema, de un sistema
de un sistema socialista a un sistema capitalista. Y por último, voy a terminar ya para redondear, porque están desesperados, porque no quieren que muchos que sepan la verdad del pueblo. Ya les entiendo, por eso dicen tiempo, claro, no quieren que se enteren el pueblo, pero, ¿ya? Entonces, les voy a decir ¿por qué cambiaron? Por ejemplo, la China de Mao cayó por el sector agrario, porque nunca pudieron encontrar, y todos los regímenes socialistas nunca pudieron encontrar una política agraria donde el crecimiento de la producción agraria sea igual al crecimiento de la población. ¿Y qué tuvieron que hacer? Cambiar a un sistema capitalista. Y hoy la China, con el sistema capitalista, que es primer productor de papa, primer productor de trigo, primer productor de arroz, es una potencia mundial gracias al sistema capitalista. O sea, la China de Mao, ¿qué nos enseña? ¿A creer en el socialismo o a creer en el capitalismo? Nos enseña a creer en el capitalismo. Otro que sea en contra. A ver, ¿tú quieres hablar? No, brevemente quiero responder acá al amigo, parece refutar mi afirmación que empieza los debates en la Plaza San Martín, señor. No se había experimentado. Porque el liberalismo, amigo, para tu conocimiento, es una ideología política. ¿Ya? El liberalismo, ¿qué habla? De libertades individuales, ¿no? De democracia, ¿no? Y para tu información, amigo, democracia, derechos individuales, no ha habido en el capitalismo. A eso me refiero yo. El capitalismo es antidemocrático. Si no, dime en qué país de América Latina, que es lo que inmediatamente conocemos, hemos tenido democracia. Toda la década del siglo XX ha sido llena de dictaduras. ¿Y quién apoyó esas dictaduras? Si no ha sido tu democrático Estados Unidos. ¿Ya? Eso no es liberalismo. Ahora, el amigo se salta con Garrocha las dos guerras mundiales. ¿Quién provocó las dos guerras mundiales? ¿El socialismo o tu capitalismo? Tu capitalismo, ¿por qué entra en crisis? Porque la crisis del capitalismo se produce por sobreproducción. No es que falte mercancía o alimento. Ahorita la producción de alimentos bastaría para dar comer a toda el África, a todas las personas hambrientas, pero no es negocio para el capitalismo, porque el capitalismo no puede ser bondadoso, vive del saqueo, no puede regalar. Todo lo que produce tiene que producir ganancias. Por eso que condena al África al hambre, porque no puede. Su producción de leche, por ejemplo, en polvo, la destruyen, la queman. ¿Por qué no la regalan? Porque no es negocio para ellos. El capitalismo funciona porque hay compra y venta. Si no, el capitalismo se va y es sin misericordia, es irracional. ¿Cómo? ¿Qué sistema puede ser el capitalista? ¿Qué racional puede ser el sistema capitalista que produce una cantidad de carros, pero lo destruye pasados unos años? ¿Por qué? Porque produce modelos nuevos. Miren a Cuba, que tanto condenan estos señores y se burlan. Cuba hace funcionar autos de años 40, 50, porque eso es mano de obra invertida y trabajo acumulado. Pero como estos señores capitalistas desprecian el trabajo, prefieren destruirlo, chatarrean modelos que todavía sirven. ¿Por qué? Porque su ritmo de producción los lleva a crear modelos nuevos para poder venderlos, y en esa venta ellos obtienen su ganancia, ¿ya? Entonces eso es lo irracional. Y lo otro es, amigo, que el amigo dice el socialismo, ¿cómo cayó? A mí me olvida que quien venció el fascismo, el nazismo, ¿quién? ¿Fue formado Estados Unidos o Europa? Han sido la Unión Soviética, 25 millones de muertos. Lo mejor de esa juventud de los soviéticos se fue ahí. Nuestros amigos, eso no sucedió. Y después, ¿qué hubo? Guerra Fría, cerco, lo mismo que le hacen ahora a Cuba y a Venezuela. Siempre Europa del Este, el socialismo del Este, negociaron entre ellos, o con los países que no eran colonias, que no estaban bajo el dominio del imperialismo. Entonces su comercio era limitado.
Ahora, amigo, condena muy suelto de hueso, dice, la hambruna provocó 25 o 45, la fantasía que él escucha, o ve, o aprende, o le transmiten a través de YouTube. Lee un poco más, amigo. Infórmate que la crisis en los países socialistas se deben a varios factores. A la guerra armamentística, a que concentraron toda la producción para enfrentar al enemigo imperialista. No diversificaron su economía y el comercio internacional estaba dominado pues por los capitalistas. Entonces, pero sí, sorpréndete que un país como la Unión Soviética en pocas décadas llegó a competirle al más grande país, que es Estados Unidos. De eso no te causa admiración. Jamás se tuvo un trabajador con una capacidad adquisitiva como el soviético. ¿Por qué crees que los capitalistas le dieron los derechos laborales a los trabajadores en Europa y en el mismo Estados Unidos? ¿Porque son bondadosos? No, porque no querían que los trabajadores aspiraran al socialismo o trabajaran por el socialismo. Ya inmediatamente se derrumbó este experimento socialista que han hecho, sino desmontar su estado de bienestar. Ya no les sirve, ya no lo necesitan, porque supuestamente ya no hay socialismo. Pero mentira, el socialismo pervive ¿cómo? Porque amigo, para que China, Rusia, Vietnam, Corea del Norte, Cuba sobrevivan, amigo, no es casualidad. Eso ha sido producto de una revolución. Nadie le ha regalado un estado tan poderoso como China o en Rusia. No es producto del capitalismo que ellos desarrollaron, fue producto de una revolución. Y esos países que han experimentado una revolución social, ya que no ha sido un regalo del capitalismo, tienen todo el derecho de recuperarse, de no extinguirse, de no desaparecer. ¿Qué quería? Que le pasara lo que le pasó a Yugoslavia. Mira lo que es ahora Yugoslavia. Es un país desintegrado, deshecho. Lo que le pasa a Libia, Siria. Eso es lo que querían estos señores capitalistas hipócritas, querían que le sucediera a Rusia y también a China. Y cínicamente dicen, fracasó. No, amigo, el socialismo no fracasó. El socialismo vive donde está el Estado que planifica. Y en China se planifica. Todo no es libre mercado, a tu conocimiento. Ahí hay planificación, distribución de la riqueza. ¿Ya? Porque toda la juventud estudiosa, los oficios, los inventores que tiene China ahora, no lo financia un ente privado, sino el Estado chino, a tu conocimiento. Y eso no es capitalismo, como muy simplemente quieres hacer todo el capitalismo. No, amigo. Si no, ¿por qué se enfrenta? ¿Por qué esa contradicción? Nada más. Otro.